Iniciamos nuestro espacio de sexualidad y familia. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es la retroversión uterina, a quienes afecta, esto se puede corregir. Ya lo vamos a saber con la doctora quien acompaña acá en el estudio. Por supuesto, agradecemos siempre a la doctora Xochitl Centeno, ¿cómo está? Y a usted, por supuesto, le invitamos a que nos sintonice en nuestras redes sociales. Estamos como Canal 10 Nicaragua y también tenemos habilitado un número de WhatsApp para que usted nos deje su mensaje de texto, no audios, no llamadas telefónicas. Buenos días, doctora, gracias por acompañarnos y siempre estar acá para hablar de temas tan importantes para la salud ginecológica de la mujer. ¿Cómo está usted? Buenos días, gracias por la invitación. Así es, el tema de hoy es retroversión uterina. Retroversión uterina es lo que la gente comúnmente dice, tengo la matriz volteada, ¿verdad? La gente lo expresa de esa manera o cuando lo examinan, el médico le dice, mire, su matriz, su cuello de la matriz está en una posición más posterior. Normalmente el útero, la posición normal se llama anteversión y es cuando, digamos, el fondo uterino descansa o se orienta, ¿verdad?, el útero sobre la vejiga. En el caso de la retroversión, el fondo uterino descansa en la pared posterior o hacia la columna de nosotros o prácticamente sobre el recto. Entonces, este puede dar un conjunto de signos y síntomas que pueden afectar a la paciente. Tanto esto puede ser que la paciente nazca con este problema y sea algo hereditario, y lo otro es que pueda ser causado, por ejemplo, por cambios propios como el embarazo, la menopausia. Menciono la menopausia porque hay un cambio a nivel del piso pélvico donde los músculos pierden el tono y hay un debilitamiento de toda la pared, no solo, ¿verdad?, de la pelvis como tal, pero sí en este caso puede ser una causa, ¿verdad?, por la deficiencia hormonal. Pacientes que tienen sobrepeso, pacientes que han tenido endometriosis, una infección pélvica también nos puede llegar a producir una retroversión uterina, como la enfermedad pélvica inflamatoria, los miomas, los quistes, porque todo esto va a variar la posición normal del útero. ¿Esto se puede presentar a cualquier edad, doctora? Sí, el diagnóstico casi siempre se hace cuando nosotros iniciamos vida sexual porque es cuando nos examinan, ¿verdad? Sí. Cuando vamos por primera vez al ginecólogo y nos ponen el espéculo, la gente dice las cucharas, ¿verdad? Esto que nos permite a nosotros buscar el cuello de la matriz para tomar el primer Papá Nicolau y ahí descubrimos que la posición está más posterior y esto puede causar muchas molestias. Es más, solo el hecho al examen físico puede haber molestias durante la manipulación y la toma de un simple Papá Nicolau o, por ejemplo, de un ultrasonido transvaginal. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Porque sabemos que muchos podrían preguntarse si lo que es la retroversión uterina podría provocar lo que es la infertilidad, o sea, que no nos permita poder quedar embarazadas. Doctora, si nos explica un poquito esa parte. Sí, existe un mito de donde se dice que la retroversión o la matriz volteada es causa de infertilidad por el hecho que la paciente tiene una dificultad mayor para embarazarse. Sin embargo, esto es un mito porque muchas pacientes logran su embarazo. De hecho, pueden embarazarse y más o menos después del primer trimestre de embarazo, el útero va a recuperar su posición normal por efecto mecánico, ¿verdad?, por el peso. Recordemos que el útero se crece, es un músculo, un órgano musculoso que crece durante el embarazo, alberga la vida, alberga no solo al bebé, la placenta, el líquido, entonces él se distiende y él corrige su posición él solito después del primer trimestre, o sea, después de los primeros 3 meses del embarazo. Lo que sí es que la paciente se va a quejar mucho de dolores, pudiera ser dolores a la relación sexual, que es como la causa más frecuente de consulta, pero también dolor con la menstruación cuando está relacionado con endometriosis. La única forma, digamos, que puede estar relacionada a infertilidad es cuando es producido por endometriosis. La endometriosis es cuando nosotros tenemos tejido del útero, de la capa interna del útero que está por fuera. Y esto hace que haya mucho dolor durante la menstruación y que no haya ovulaciones normales. Pero en sí, la posición del útero, en este caso, no es la causa de la infertilidad, sino más bien la enfermedad de base. ¿El embarazo puede estar normal? ¿No hay ninguna complicación? No hay ninguna porque él corrige su posición, ¿verdad? Sí hay una complicación que es muy rara y muy poco frecuente que se llama incarceración del útero sobre la pelvis, y esto puede llegar a necesitar una corrección quirúrgica, o sea, una cirugía. Antes se realizaba, bueno, digo antes porque ya esa cirugía está en desuso, una cirugía que se llama ligamentopexia, porque esto está con lo que es los ligamentos que sostienen al útero en sí, y se realizaba para corregir la posición. Sin embargo,
como no se miraba o no se visualizaba que los cambios fueran evidentes para la paciente, pues después de un tiempo dejó de realizarse, pero muchas personas tienen siempre como la percepción o la idea de que cuando ya nos dicen, tiene una retroversión uterina, me va a costar salir embarazada, me va a costar mantener un embarazo, pero en sí no es causa de infertilidad. Nos preguntan en nuestro número de WhatsApp de que si esto al momento de lo que es el parto natural, que si esto podría tener alguna afectación, tener lo que es el útero, retroversión uterina. Sí, el parto en sí tiene un proceso, ¿verdad? El trabajo de parto lleva un proceso con 3 fases. Es diferente para una paciente que ha tenido bebés, para una paciente que tiene bebé por primera vez. Sin embargo, el cuello de la matriz, ¿verdad? El cervix, nosotros ya decimos cervix, el cuello de la matriz va buscando su posición durante el trabajo de parto. Igual el bebé se va orientando, va ubicando la cabecita. Entonces, es un proceso natural donde el mismo útero, nuestro cuerpo es tan maravilloso, ¿verdad? La capacidad de dar vida, de que todo ya está biológicamente creado. Entonces se hace un proceso donde el mismo cuello, aunque esté posterior, se va a hacer anterior para permitirnos a nosotros revisar a la paciente. Sí hay pacientes que tienen, por así decirlo, alguna condición donde el cuello no dilata en sí. Eso se llama distosia de partes blandas, pero no tiene que ver con la retroversión, sino que es una condición propia de las pacientes. Entonces no avanzan y son esos trabajos de parto detenido de 4 centímetros que pasaron con 5 centímetros, dicen las pacientes, toda la noche con dolor y no avancé. Entonces ya nosotros lo dejamos como parto obstruido, antes se llamaba trabajo de parto detenido y se hace una cesárea por esto. Pero esto tiene que ver más con lo que es la fibra muscular del cuello de la matriz y sus propias condiciones genéticas y no tanto por la retroversión. O sea que no debería de manera general haber una complicación a la hora del parto natural. Así es, no debería de haber causado por la retroversión, pero recordemos que también es todo un proceso, ¿verdad?, biológico para que acontezca un trabajo de parto. Así es, doctora, en el caso de nosotros como mujeres, ¿verdad?, ¿cómo podemos darnos cuenta que pudiésemos estar frente a una retroversión uterina? ¿Cuáles son estos síntomas que pasan durante las menstruaciones? ¿Hay más dolor? ¿No hay más dolor? Si está relacionado a endometriosis, sí puede haber dolor. Si la retroversión, que hay 3 grados, ya es extrema, como en el grado 3, puede haber dificultades como estreñimiento que se agudiza con la menstruación. Si está relacionado a endometriosis, sí puede haber un dolor pélvico intenso. Generalmente las muchachas siempre dicen, las pacientes jóvenes, me da dolor con la regla, me da dolor con las relaciones. Esto la hace ir al médico. Por ultrasonido también se hace el diagnóstico cuando el radiólogo valora la posición, pero nosotros con el simple hecho de poner el espéculo nos podemos dar cuenta. A veces dicen ellas, a mí siempre me ha costado que me tomen el Papá Nicolau porque me da mucho dolor, me da mucha molestia, y al final la causa puede ser esta, la retroversión uterina. Cuesta mucho encontrar el cuello y cuando uno moviliza el cuello, pues hay reflejos vagales propios naturales que dan dolor. Sin embargo, es diferente dolor a molestia, entonces ya cuando hay dolor, pues ya nosotros podemos sospechar y se le dice a la paciente, mire, la posición de su útero está un poco más posterior de lo que normalmente puede estar. Acá nos preguntan en nuestra línea de WhatsApp, dice una de las personas que nos está escribiendo, de que sintió mucho dolor, dice que como que si algo se le desprendió y que dice que le hicieron un ultrasonido intravaginal, y también Papá Nicolau, pero dice que no le salió nada. ¿Podríase estar quizás frente a un caso de retroversión uterina? Pudiera ser, pero sin embargo en el ultrasonido siempre en el reporte se pone útero en arteversión, útero en retroversión y a veces se pone, digamos, la retroversión más extrema que se llama retroversoflexión. Entonces nosotros en el reporte siempre tenemos que leer, porque muchas veces las pacientes se orientan con la fotito, en realidad hay que leer el reporte, que es donde el radiólogo nos explica, y desde el inicio el radiólogo pone en qué posición tenemos el útero, pero el ginecólogo también cuando lo revisa a uno le dice, mire, su matriz está muy posterior, eso se llama retroversión, entonces ya la gente dice, yo tengo la matriz volteada y esto me da muchas molestias. También es importante, ¿verdad? Pues sabemos de que pues, la intimidad es muy importante en cuanto a las relaciones de pareja, ¿verdad? Cuando una mujer está frente a lo que es retroversión uterina, hay dolor, ¿cuál es la consecuencia, la afectación que hay durante la intimidad? Sí, en este caso sí puede haber bastante dolor y es lo que nos hace ir al doctor. Siempre el consejo para la paciente es que busquen la posición adecuada, esto es diferente para cada paciente, para poder tener relaciones, porque sí hay posiciones que pudieran aminorar, pero esto está en dependencia de cada caso.
¿verdad? La molestia, porque sí les da molestia, sí les da mucha... la sensación de dolor es una causa de dispareunia también, que lo hablábamos en otras ocasiones, la del dolor con las relaciones, esto de la retroversión uterina. Entonces la paciente tiene que encontrar y explicarle a su compañero qué posición le resulta a ella más favorable para sentir menos dolor y menos molestia. Y también embarazada, ¿verdad? Porque recordemos que el embarazo va a variar un poco la posición, también posterior al parto. Si antes no teníamos una retroversión posterior al parto, sí puede haber el hecho de que, y cuando uno ha tenido muchos partos, ¿verdad? Que también esto cambia la posición del útero. No hay manera de que esto disminuya a pesar de que nosotros busquemos una posición adecuada en cuanto al momento de tener intimidad, o sea, más adelante podría esto corregirse y evitar tener dolor, porque obviamente sabemos que esto podría afectar la misma relación de pareja. Es importante conocerse, ¿verdad? Es importante saber si nosotros tenemos la retroversión y es importante que busquemos, ¿verdad? Conociéndose uno sabe qué posición favorece mejor para ella o en qué posición le da menos molestia y explicarle a su compañero, ¿verdad? Sabiendo que tiene un problema médico, porque al final sí es un problema médico porque interfiere en la calidad de vida, como usted lo dice, la paciente al sentir molestia va a evitar tener relaciones, entonces lo importante es conocer y saber y poder identificar ella misma probando, ¿verdad?, en donde ella siente menos molestia. Perfecto. Doctora, nos preguntan acá, buenos días, tengo 26 años y tenía ese problema, me costó quedar embarazada. Dice que al final tuvo un parto normal, solo que su bebé nació de 7 meses. Quisiera saber si después del parto el útero ya queda normal o vuelve a ser útero en retroversión. Generalmente después del embarazo, del parto puede quedar normal, sin embargo, solo lo vamos a saber si se examina, ¿verdad? Si posterior al parto, recordemos que después de los 7 días posparto hay una cita en centro de salud o en la clínica donde uno se atiende, ¿verdad? En las previsionales, donde se valora a la paciente y ahí también nosotros podemos ver si quedaron desgarros, lesiones, ¿verdad? A nivel del posparto. Muchas pacientes evitan esta revisión y no van, pero recordemos que es importante, más ella que ya sabía que tenía un diagnóstico, ir y que la revisen y hacer, digamos, su chequeo de los 7 días. Normalmente uno va a 2 meses posparto. Muchas pacientes que tienen Papá Nicolau alterado ya a los 2-3 meses posparto ya se pueden repetir su estudio y darse continuidad y seguimiento en el caso que tengan un diagnóstico de alteración de Papá Nicolau, porque recordemos que en el embarazo no hacemos procedimientos de biopsias a nivel de cuello. Perfecto, doctora. Usted hablaba acerca de los síntomas, ¿verdad? Dentro de ellos, usted refería a lo que era el estreñimiento, pero con el tiempo esto podría provocar lo que es incontinencia urinaria en la mujer también. También pudiera provocar en el caso de que, por ejemplo, esto afecta más el estreñimiento, pero sí cuando ya hay niveles grado 3 y también asociado a la menopausia. Recordemos que la menopausia en sí también está descrita dentro de las causas, por el efecto de que se aumenta la laxitud de los músculos y el piso pélvico es como que, yo le digo a las pacientes como que fuera una hamaca. Una hamaca, si usted le pone peso, eso se va estirando. Si nosotros aumentamos de peso por el hecho mismo de la deficiencia de estrógeno en la menopausia o que cargamos peso, ¿verdad? Peso grande, entonces también puede haber un descenso de la vejiga y esto se puede acompañar o no de incontinencia de esfuerzo, que es cuando uno estornuda, se sale el orín, pero también algo que se llama urgencia urinaria, que es cuando tal vez el estímulo que nosotros antes solo nos daba ganitas de orinar, ahora nos hace correr al baño. Entonces hay una diferencia entre urgencia e incontinencia. Tenemos otra consulta acá, doctora. Buenos días. Dice, tengo un útero en retroversión, su útero en retroversión. Tiene 43 años, dice que sí es normal tener sangrados abundantes a esa edad. Dice que se desaparece su menstruación durante 2 o 3 meses y cuando regresa, dice que le viene durante 10 días con sangrado fuerte y también hasta con coágulos. En este caso, recordemos que está la perimenopausia, ya porque menopausia es 12 meses sin menstruación. Sin embargo, hay que ver que no tenga un proceso de miomatosis. Por ejemplo, la miomatosis puede darle grandes sangrados, pacientes que llegan hasta los 50 años y son pacientes candidatas a retirar el útero, pero esto es por otras causas, no por la retroversión, ¿verdad? Ella tiene que buscar otras causas, pueden haber problemas de ovario poliquístico, pueden haber problemas de endometriosis, quistes de ovario grandes, ¿verdad? Hasta sospecha de malignidad, ¿verdad? De cáncer a nivel de cuello, de cáncer a nivel de ovario, que el único síntoma a veces son los dolores y los sangrados profusos. Perfecto, doctora. Acá nos preguntan, la última consulta dice de que si su útero en retroversión en grado 4 puede volver a la normalidad. Tiene 33 años y tiene 2 hijos. De forma natural,
¿verdad? No hay un tratamiento específico actualmente, casi siempre es manejo con analgésico, cremas con lubricación cuando es el caso de la menopausia. La corrección quirúrgica solo se hace cuando uno tiene una paciente, ella dice que es grado 4, sin embargo, si ella puede pasar bien y sus dolores no son intensos, pues, porque en realidad la cirugía se llama ligamentopexia y no siempre tiene los resultados esperados. O sea, la corrección no se da en un 100%, ya es una condición propia de uno. Y mientras no le afecte su fertilidad y no le cause un dolor intenso que interfiere en su día diario, pues no ameritaría más tratamiento que el sintomático. Perfecto, doctora, sus últimas recomendaciones acerca de este tema para nuestra audiencia. Que cuando nos den este diagnóstico no pensemos pues de que es algo que nos va a afectar grandemente, porque en realidad no afecta las condiciones del embarazo. Sí hay molestias durante la relación sexual y uno lo puede hablar con la pareja, ¿verdad? Porque no hay como un tratamiento definitivo. Sin embargo, lo principal es hacer el diagnóstico, entonces hay que ir, después que usted ya inició vida sexual un año después, ya es candidata a realizar su primer chequeo ginecológico y su primer Papa Nicolau. Muchísimas gracias, doctora Xochitl Centeno, por esta información tan importante en cuanto a nuestra salud ginecológica. Agradecemos a todas las personas que nos enviaron sus mensajes. Lamentablemente no podemos dar lectura a toda la cantidad de mensajes que hemos recibido, pero nosotros siempre agradecemos, ¿verdad?, esa fiel sintonía. Así hacemos un breve corte comercial. Enseguida regresamos con más de Acción 10 en la mañana.